A lo largo en la historia de la música, muchos artistas han tenido desafortunados desenlaces, algunos productos de la fama y otros simplemente terribles coincidencias que terminaron con sus vidas en el punto más grande de cada una de sus carreras. Por muchos motivos que jamás serán justificables, decenas de cantantes y músicos han sido asesinados a través de los tiempos y a través de los años. En esta noche recordaremos algunos de estos tristes y lamentables casos en los que famosos artistas fueron enviados al otro mundo a manos de personas completamente desquiciadas. ¿Cómo están mis queridos Alter fans? Mi nombre es Andy Román y estamos desnudando la industria del rock una semana más. Hoy tenemos un programa dedicado para analizar los detalles alrededor de los asesinatos más nombrados en el mundo de la música. Mi querido Rox, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Sandy? ¿Cómo están, amigos? La vida de los cantantes y estrellas de la música no es tan envidiable como pudiera parecer, ¿eh? Mientras que las revistas recogen la faceta más glamorosa y optimista, las enciclopedias de la música popular están repletas de desgracias y muertes violentas que abarcan desde los accidentes de automóvil, aviación o tren al abuso de estupefacientes. Por supuesto, tampoco faltan los asesinatos perpetrados por los fans, por las parejas despechadas, por familiares, pilas familiares, cantantes rivales, mafias e incluso gobiernos dictatoriales y fundamentalistas que nunca han visto con buenos ojos lo de la canción, bien sea porque se muestra una parte lúdica o bien sea por su aspecto reivindicativo de la música. Mi nombre es Rodrigo Estrella y este es tu hábitat rock and rollero de cada jueves. Agradecemos a todos los Alter amigos quienes ya nos están escribiendo y se reportan en sintonía, conectados, escuchándonos en esta noche que no está tan fría, la verdad. Un saludo también a los Alter Friends que se están uniendo. Así empezamos. Acomódate bien, no te pierdas ni un momento, que este programa sobre brutales asesinatos de músicos está por comenzar acá en el estudio forense de Alter Ground Radio. Así es, Andy. Amigos, comenzamos con un ícono del soul asesinado por su propio padre. Marvin Gaye, nacido en Estados Unidos en el año 39, fue una de las estrellas clásicas del sello Motown. Alto, con buena pinta y extremadamente educado gracias a los consejos de Maxine Powell, quien fuese su profesora de protocolo, la profesora del sello que le enseñó a bailar de una manera sugerente pero sin ser excesivamente exagerado. Gaye enamoró a la juventud de medio mundo con canciones como I'll Be Duck Down o How Sweet It Is, exitazo interpretado a dúo junto a Tammy Terrell. Pero, ¿cómo fue asesinado y por qué? Los últimos años de Marvin Gaye no fueron tan brillantes como los de la época dorada de Motown. Aunque disfrutó de éxitos como Sexual Healing al final de sus años, su carrera estaba en decadencia y su vida dominada por las drogas y la depresión. Para intentar solucionar sus problemas, se instaló en casa de sus padres. Creo que ahí comenzó el gran error. Pero lejos de mejorar todas las cosas, las peleas y discusiones familiares se convirtieron en una constante hasta que, en un fatídico 1 de abril de 1984, víspera de cumplir sus 45 años, su padre entró en su dormitorio armado con una pistola y lo mató. ¡Qué locura! ¿Qué pasó con el asesino? Aunque la muerte se investigó como asesinato, la justicia le rebajó los cargos a homicidio voluntario y condenó al padre del cantante a 6 años de prisión, sentencia que quedó en suspenso. De este modo, el padre de Marvin Gaye pasó sus últimos años en libertad hasta que, ya luego divorciado de su esposa, quien no le perdonó haber matado a su hijo, falleció en el año 98 en un asilo para ancianos. Moraleja de esta primera muerte en el mundo de la música: no le molestes mucho a tus papás, ¿eh? Ni tampoco te metas tanto en drogas. ¿Qué pasó? Así come toda la sopita, por favor, porque si no pueden pasar cosas feísimas. Continuemos con el tan conocido Chano Pozo. Fue acribillado a balazos en una pista de baile. Luciano Pozo González,
nacido en La Habana en el año 1915 y su deceso en Nueva York en el año 1948. Más conocido como Chano Pozo, fue un influyente percusionista cubano que revolucionó de cierta forma el jazz al incorporar ritmos latinos e incluso toques procedentes del sincretismo religioso de la isla. Un gran éxito suyo es Manteca, popularizada por músicos de la talla de Dizzy Gillespie. Así que, ¿cómo fue asesinado y por qué? El relato de la muerte de Pozo está repleto de contradicciones. En ocasiones se afirma que fue acuchillado, en otras tiroteado. Unos afirman que la razón fue un asunto de drogas, otros que fue un lío de faldas. De entre todas las versiones, la que parece más verosímil es la recogida por el periodista cubano Ciro Bianchi, que afirma que el hecho se produjo en el Café Río de Harlem. En su interior estaba Chano disfrutando de la noche mientras bailaba al ritmo de la música que salía de la máquina de discos, esta tan conocida que era accionada con monedas en ese entonces. Algunos, tal vez para dar más romanticismo a la escena, sostienen que la canción que sonaba era justamente una de las suyas. En mitad de la pieza entró el local Eusebio Muñoz, alias El Cabo, que decidió y obviamente se abrió camino entre la gente hasta llegar donde estaba el músico, al que le dio un tiro en el corazón. Y para asegurarse a ese primer disparo le siguieron otros 5 más. El cargador entero, literalmente. Se lo vació. Quedó como colador. Así que, ¿qué pasó con el asesino? Eusebio Muñoz era un veterano del ejército estadounidense que había combatido en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Tras su licenciatura con rango de cabo, de ahí su mote de cabo o cabito, ¿no? Como popularmente se los conoce. Él se ganaba la vida con diferentes ocupaciones, entre ellas el menudeo de droga. Chano Pozo había recurrido a Muñoz para obtener manteca, entre comillas, como se conocía a la marihuana en los ambientes cubanos. Y el ex militar le había servido hierba común y corriente, sin ninguna cualidad añadida. El músico obviamente le reclamó bastante fuerte e incluso llegó a humillarlo públicamente, algo que Muñoz nunca le perdonó. Aunque fue detenido por la policía y juzgado por asesinato, Eusebio Muñoz apenas cumplió 2 años de prisión. El gran músico cubano Benny Moore recordó a Chano Pozo en su tema Rumberos de Ayer, en el que decía aquello de «¿Qué sentimiento me da cada vez que yo me acuerdo de los rumberos famosos? ¿Qué sentimiento me da? Oh Chano, murió Chano Pozo. Sin Chano yo no quiero bailar. Sin Chano, a la rumba yo no voy más». Vaya, qué elegancia. Qué locura. Qué locura, por una cuestión de drogas. Ya vamos viendo, y a lo largo de este programa nos vamos a dar cuenta que muchas de las cosas, muchas de las muertes, más bien dicho, tienen bastantísimo que ver con el ámbito de las drogas. Es una locura. Y en este punto también hay que resaltar algo, que no es únicamente el tema de las drogas, sino es también ponerte en el tú a tú con ese tipo de personas y obviamente les llegas a ofender o dices algo que estuvo fuera de lugar y obviamente ahí te cae la huesuda. Así que, mis queridos Alder fans, ya volvemos luego de esta pausa musical con más casos espeluznantes de asesinatos de músicos tan conocidos. Bueno, continuamos con los asesinatos. La voz más sedosa del soul fue abatido por la recepcionista de un hotel. Nacido en Mississippi, Mr. Sam Cooke, en Estados Unidos, claro, en el año 31, se pasó la vida combatiendo al racismo y a los estereotipos que sufrían los negros en la Norteamérica de los años 50 y 60, sin sospechar que moriría asesinado justamente a consecuencia de esos prejuicios. Él es responsable de éxitos como Only 16 o Wonderful World. Sam Cooke también fue uno de los primeros afroamericanos en tener su propio sello de discos y desarrolló una activa militancia por los derechos civiles. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo fue asesinado? La muerte de Sam Cooke está llena de versiones contradictorias, así como las anteriores. Muchas de esas van a estar así. No dejan
un buen lugar al cantante, al tiempo que justifican las acciones de su asesina y de las demás personas envueltas en el caso. En lo que todas las historias coinciden es en que en una noche de diciembre del año 64, Sam Cooke estaba en la Hacienda Motel de Los Ángeles con una mujer a la que acababa de conocer en un bar y que en un momento dado huyó de la habitación llevándose casi toda la ropa de Mr. Cooke. El cantante salió corriendo tras de ella semidesnudo con la intención de detenerla, y cuando la recepcionista del hotel vio a un hombre negro corriendo por los pasillos del hotel, así en paños menores prácticamente, agarró su pistola, la que tenía ahí junto al mostrador, y lo mató. En ese momento, Mr. Cooke tenía solamente 33 años. ¿Qué pasó con la señorita recepcionista que ahora llamamos la asesina? Berta Franklin, la recepcionista de la Hacienda Motel, declaró a la policía que el cantante había irrumpido en la recepción semidesnudo, preguntando por la mujer con la que había acudido al establecimiento. Ella le respondió que no sabía de qué le hablaba y, aterrorizada por la vehemencia con la que Cooke estaba reclamando, se asustó, sacó su pistola y le disparó. Poco después, la policía consiguió localizar a la mujer de la cita, la que había huido con la ropa. Se llamaba Elisa Boyer, que justificó su huida argumentando que el cantante había intentado violarla. Bueno, investigaciones posteriores demostraron que esta señorita de la vida airada, que se dedicaba a la prostitución y a pequeños robos, le había quitado dinero a Sam Cooke, razón por la cual había abandonado la habitación a la carrera. A estas dos versiones se sumó una tercera que defendía la existencia de una conspiración criminal para acabar con el cantante y quedarse con los beneficios de sus derechos de autoría. Sea como sea, el jurado dio credibilidad a la versión de Franklin, dictaminó que el homicidio había sido justificado, cosa que no lo entiendo, y la recepcionista quedó nada más ni nada menos que en libertad. Wow. No lo entiendo, pero si le pegó varios tiros frente a todo el mundo y quedó en libertad, que el homicidio había sido justificado. ¿Sería por racismo, Andy? Yo creo que sí, totalmente. ¿Porque era negro? No, qué locura. Bueno, era una época en la que estaban saliendo recién de toda esta locura del racismo. Claro. Pero no lo puedo creer. No es justificable en lo más mínimo. A la final todo empieza, el racismo empieza desde que comienzas a pensar que un hombre negro así está obviamente delinquiendo y no es un huésped más. Así que peor ya desfundar tu arma de dotación y meterle sus par de tiros. Y peor aún que el jurado dictaminó que el homicidio había sido justificado. Y le dio libertad a las... Bueno, está bien. Pasemos. Continuamos con el señor Peter Tosh, la estrella del reggae, asesinado en su casa por unos atracadores. Antes de iniciar una exitosa carrera en solitario en el año 76, Peter Tosh, nombre artístico del jamaiquino Winston Hubert McIntosh, fue miembro fundador de The Wailers, grupo de acompañamiento de Bob Marley, junto al que compuso éxitos como Get Up, Stand Up. Además de ser compositor y cantante, Tosh profesó la religión Rastafari, tan conocida, ¿no?, en la isla, y fue un defensor de la legalización de la marihuana, planta sagrada para esa religión, como expresó en su disco Legalized. Así que pasemos a cómo fue asesinado. Pues en septiembre del año 87, Tosh se encontraba de regreso en su casa de Jamaica después de una gira de conciertos. Ahí fue cuando 3 hombres irrumpieron en el domicilio exigiéndole dinero. Al responder el artista que no tenía nada para darles, los atracadores lo retuvieron y torturaron durante horas. Actividad que continuó incluso cuando comenzaron a llegar amigos del músico que, enterados de su regreso, fueron a visitarlo, convirtiéndose así en rehenes de dichos delincuentes. El nerviosismo, la tensión acumulada y la frustración de los atracadores provocó que el líder de los delincuentes, Dennis Lepolovan, iniciase un tiroteo que hirió a varios de los presentes y acabó con la vida de 3 de ellos, entre los que se encontraba Tosh, quien recibió 2 impactos de bala en la cabeza. ¿Qué pasó con el asesino? Pues Dennis Lepolovan no era un desconocido para Peter Tosh. El artista había intentado echarle una mano cuando Lovan había sido liberado después de cumplir una temporada en prisión, cuando fue detenido después de los asesinatos. Lovan se declaró inocente
alegó estar borracho en el momento de producirse los hechos y dijo ser un gran fan y admirador del señor Tosh. El jurado popular que valoró el caso, sin embargo, lo declaró culpable y lo condenó a muerte por ahorcamiento, pena que le fue conmutada por cadena perpetua. Aunque su caso ha sido revisado en varias ocasiones, nunca se le ha concedido la libertad condicional. Por su parte, la identidad de los dos otros cómplices que no llegaron a ser condenados nunca fue revelada por las autoridades. ¿Qué te parece? Qué locura, o sea, quería robarle. Según lo que, sí, lo que acabas de decir, Mr. Tosh le había ayudado a Loban en algún punto de su vida. En Así algún es. momento, sí, ¿no? Sí, efectivamente, claro, valiéndose de la fama y de la supuesta fortuna que se cree que los músicos tienen, pues obviamente le pidió un préstamo a la fuerza. Un préstamo a la fuerza, sí. Bueno, qué pena. Sigamos con un personaje, un guitarrista de un grupo famosísimo, ya sabrán de quién, que fue abatido en plena actuación, Mr. Dimebag Darrell. En inglés se denomina Dimebag a una pequeña dosis de droga. Ese era también el apodo por el que se conocía a Darrell Lance Abbott, nacido en Estados Unidos, fundador de Pantera, grupo estadounidense de metal. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue asesinado Mr. Panterín? Desde que en 1980 David Michael Chapman, luego de haber matado a John Lennon en Dakota el 8 de diciembre, ha sido un día triste para los amantes de la música. Lo que pocos hubieran podido imaginar es que casi un cuarto de siglo después, ese mismo día, el mismísimo 8 de diciembre, caería asesinado otra estrella de la música popular, Mr. Dimebag Darrell. En el año 2004, mientras actuaba en el club Al Rosa Villa en la ciudad de Columbus, en Ohio, con Damage Plan, el grupo que había fundado después de la separación de Pantera, Nathan Gale entró en el local y tras acercarse al escenario, disparó al guitarrista acertándole 6 impactos de bala, 2 de ellos en la cabeza, ni para decir que falló. Testigos del hecho afirmaron que antes del atentado, Gale gritó algo relativo a la desaparición de Pantera, un grupo del que era un fervoroso seguidor y cuya disolución no lo había podido procesar del todo bien por sus problemas mentales. Medio loquito, enojado. ¿Qué pasó con Pantera? ¿Qué es lo que ocurrió con el asesino? Tras cometer ese crimen, Nathan Gale se atrincheró en el escenario, lugar donde agarró a rehenes, amenazó a los presentes, realizó una nueva tanda de disparos que causaron la muerte de 3 personas más y mandó a otros 2 al hospital. Posteriormente, y aprovechando un despiste del asesino, uno de los agentes de policía que estaban ahí en el lugar le disparó y le atinó a plena cabeza, matándolo de contado. Qué locura, un fan loco que no quería que desaparezca su grupito Pantera. Sí. No es justificable. No para nada. Y ya con ese precedente, pues imagínate un poquito también de las demás bandas que son teloneras o que han estado presentes dentro de los conciertos de Pantera, el miedo que debe ser que tal vez eso se repita, ¿no? Y obviamente en nosotros, que el único miedo que teníamos era que las fanáticas se nos lancen encima. Ahora hay que tener muchísimo cuidado, señor Rodrigo, cuando ingresemos al escenario a tocar. Sí, no vaya a ser que asome por ahí algún loco y mañana esté en el hospital mi querido Andy. No, eso no va a ocurrir, solamente las fans. Correcto, mi querido Rox. Siguiente, tan conocidísimo, el señor Tupac Shakur, el rapero de los 100 millones de discos al que muchos querían eliminar. Con más de 100 millones de discos vendidos en todo el mundo, Tupac Shakur, nacido en Nueva York en el año 71 y su deceso en Nevada en el año 96, es el rapero más ejemplar. Ha facturado en lo absoluto lo que no pueden imaginarse en toda la historia. Este músico neoyorquino fue además actor, poeta, bailarín y activista por los derechos civiles de los negros estadounidenses. ¿Qué pasó y cómo fue su asesinato? Pues el 7 de septiembre del 96, Tupac viajó a Las Vegas para asistir en el MGM Grand al combate de boxeo que enfrentó a Mike Tyson con Bruce Seldon. En el vestíbulo del edificio, el rapero y sus acompañantes se enfrentaron con Orlando Type Baby Lane Anderson, miembro de la banda
Shoutside Crepes, que unas semanas antes había robado a un amigo del cantante. Horas después, mientras Tupac y sus séquitos circulaban en automóvil por la ciudad camino al Club 662 para continuar obviamente con toda la diversión, fueron abordados por un Cadillac blanco. El vehículo se situó a su altura y sus ocupantes, que no pudieron ser identificados, comenzaron a disparar. Tupac fue alcanzado por 3 impactos, uno de los cuales le afectó al pulmón directamente. 6 días después y tras ser sometido a varias operaciones, Tupac falleció en el Centro Médico Universitario de Las Vegas. ¿Qué pasó con los asesinos? Más de 2 décadas después de la muerte del rapero, las autoridades encargadas del caso no han conseguido encontrar al o los culpables. Entre los sospechosos, la policía ha señalado en todo este tiempo a Biggie, rapero con el que Tupac tuvo más de un enfrentamiento en el pasado, a Orlando Anderson, que habría actuado en venganza por la pelea del vestíbulo del MGM, a miembros de la banda Shoutside Crepes e incluso a Suge Knight, responsable de Death Row, sello discográfico en el que grababa Tupac y el que el rapero deseaba abandonar para fichar obviamente por otra compañía que le daría muchos más millones de dólares. Vaya, qué locura. O sea, no se tiene muy claro cuál de esas tres cosas fueron las que provocaron. Si fue la pelea con los que le habían robado o si fue porque quería abandonar el sello discográfico. Exactamente. Pero lo que sí deja como lección esto de aquí es no te metas con la gente equivocada, estar peleando. ¿Qué pasó? Cualquier rato a la vuelta de la esquina te esperan peor que esos manabas que se esconden detrás de a la vueltita de la esquina y ahí te agarran. No. Mejor mantenerse en calma y estar súper atentos. Sí, totalmente. Oye, hablando esto del punto de manabas y todo, les desbloqueo una fobia a todas las personas. Y la pregunta sería para ti, mi querido Rox. ¿Qué prefieres? A ver, venga. ¿Que te esperen en la esquina con un cuchillo para obviamente apuñalarte, con una pistola, o que un manaba te esté esperando con un machete? Vaya, no, el manaba con el machete, no. Esos desgraciados están a la vuelta de la esquina calladitos. Es lo más lógico. No. Yo preferiría con lo del cuchillo, mi brother. Es más fácil defenderse de un cuchillo que de una pistola o de un manaba que está oculto a la vuelta de la snacky. Oye, te doy un dato también bastante perturbador y lógico. Es más fácil defenderse de un disparo y librarse de un disparo que de una cuchillada como tal y de que vivas para contarlo. Bueno, es que puede ser que el disparo no te lo atinen tan bien, pero sí, hay una probabilidad súper alta. En eso tienes razón. Puede ser que le disparen y te pase rozando, ni siquiera te llegue. Exactamente. Puede ser, pero y si está encima tuyo y está muy cerca, seguro no va a fallar. Ahí sí ya marcaste cuchillo, calavera. Aunque sea metes las manos y aguantas con las manos y te acuchillas las manos y se queda ahí el cuchillo, ya qué importa. Horrible, pero sales corriendo. Sí, totalmente. Es un caso para pensarlo. Así que, mis queridos amigos que nos escuchan, no se metan en problemas, así como el señor Rodrigo y mi persona, que siempre estamos ahí dando caña para que algo pase. Seguimos en esta noche hablando acerca de asesinatos tremendos, horribles, espeluznantes que ocurrieron a lo largo de los años en la música. Nos vamos para nuestra querida Latinoamérica y especialmente para el sur. Señor Víctor Jara, quien fue torturado y asesinado por militares en el régimen del señor, bueno, quitémosle lo de señor, de Pinochet. Víctor Jara, nacido en Chile en el año 32, es junto con Violeta Parra, el folclorista chileno más destacado del siglo XX. En su repertorio coinciden por igual temas tradicionales latinoamericanos y también composiciones propias, como el famoso Te recuerdo, Amanda, no en 5 minutos, como dice su letra, sino en apenas 2.5, que narra una historia de amor y lucha guerrillera tan hermosa como demoledora. ¿Qué es lo que pasó con Víctor Jara? El 11 de septiembre, fecha del golpe militar de Augusto Pinochet contra el gobierno constitucional del presidente Salvador Allende, Víctor Jara fue detenido junto a otras personas que se encontraban en la Universidad Técnica del Estado y fue trasladado al Estadio Nacional, un sitio que era improvisado campo de concentración y exterminio de la dictadura.
emulando a los alemanes de la época. Después de ser torturado durante varios días, fue asesinado el 16 de septiembre, aunque aún serían necesarios 3 días más para que la familia encontrase recién su cadáver, abandonado, botado en las inmediaciones del cementerio metropolitano. ¿Qué pasó con los asesinos? Durante el tiempo que duró el gobierno de Pinochet, resultó imposible realizar una investigación a fondo de los hechos relacionados con la muerte del artista y mucho menos determinar la fecha o los autores materiales de la misma. No obstante, en el año 2018 y después de un proceso judicial que implicó, entre otras muchas pruebas, la exhumación del cuerpo de Jara, los tribunales chilenos condenaron a 8 militares a penas de 15 años de prisión por su participación directa en la muerte y a un noveno a 3 años más por la colaboración en la misma. A esos 9 se sumaba Pedro Barrientos, un militar chileno nacionalizado estadounidense que en el año 2016 ya había sido juzgado en Estados Unidos por el mismo caso. A pesar de las retiradas solicitudes realizadas por las autoridades chilenas, Estados Unidos no ha concedido la extradición de Barrientos para que cumpla condena en el país sureño trasandino. Qué locura esto del régimen de Pinochet. Yo tengo amigos, queridos amigos, que viven allá, que sus padres y sus abuelos vivieron este horror. Wow. Una verdad terrible. Épocas totalmente complicadas. Mi querido Rox, mandemos un saludote a las personas que nos escriben. Un saludo claro sí. Para Andy, también para Gina, para nuestra querida Pao Pasquel, para David, para Natalie, para Katy, para Raque, para Mónica, para Santiago, Felipe, muchísimas gracias, igual para nuestro querido Cardi. Así que bueno, continuamos. Vamos a hablar sobre el tan conocido rapero 3XXXTentacion, o como se lo conoce en habla hispana, XXXTentacion, un rapero tiroteado por una bolsa de Louis Vuitton con $50,000. Hablamos de este rapero estadounidense de vida bastante turbulenta, Jahseh Dwayne, nacido en Florida en el año 1998 y su deceso en la misma ciudad en el 2018, inició su carrera compartiendo sus audios a través de SoundCloud, pasó por prisión en varias ocasiones por posesión de armas, robo a mano armada, violencia doméstica, entre otras. También alcanzó el puesto número 1 en la lista de los más vendidos en la categoría del R&B en marzo del 2018 y fue asesinado unos meses después. ¿Quién fue y cómo fue el asesinato de este rapero? Pues había acudido con un tío suyo a una tienda de Riva Motorsports, especializada en motocicletas, quads, motos acuáticas y lanchas. Sus asesinos, que le habían seguido hasta el lugar en una furgoneta, lo esperaron a la salida, le interceptaron el paso y le dispararon. Su tío escapó del automóvil y fue a buscar ayuda, pero el rapero no pudo ser reanimado. Los testigos afirmaron que una vez producido el tiroteo, los agresores se bajaron de su automóvil y retiraron del coche de 3XXTentacion una bolsa de Louis Vuitton con $50,000, unos 44,000 euros aproximadamente. ¿Qué fue de su asesino o sus asesinos? Pues la policía ofreció una recompensa de nada más que $3,000 a cambio de información sobre los autores del crimen. Unas semanas después del asesinato fue detenido Dedrick Williams, quien estaba en libertad condicional cuando se produjeron los hechos. Robert Allen, Michael Bodbridge y Trevon Newsom, personas que, según el atestado, fue la que apretó el gatillo. Los 4 entre 20 y 22 años cada uno están detenidos a la espera de juicio, acusados de asesinato con robo agravado. ¿Qué te parece? Así te la sacas facilito con los demás. No, pero lo que me admira es que la recompensa haya sido tan baja. Yo pensé que iba a ser mucho más alta. ¿$3,000 dijiste? $3,000, así es. No, $3,000 vale la vida de una persona. No creo. Vaya. No. Estaba muy poco. Bueno, continuamos con alguien que fue asesinado por su esposa. Estamos hablando de Lee Morgan. Al poco de cumplir los 18 años,
Mr. Lee Morgan, bueno, el señorito Lee Morgan, en esa época, nacido en Estados Unidos en el año 38, se incorporó a la orquesta de Dizzy Gillespie, el creador del bebop. Había quedado asombrado por las habilidades de este muchacho, que para sorpresa de todos, solo llevaba tocando 4 añitos, concretamente desde que a la edad de 14 su padre le regaló una trompeta y se puso a practicar. A partir de ese momento, la carrera de Morgan fue en ascenso. Se incorporó a los Jazz Messenger del Art Blakey, participó en discos clásicos como el Blue Train de John Coltrane y firmó como solista trabajos inapelables como de Sidewinder, Lee Way o Tomcat. Aparentemente, nada podía parar al músico de Filadelfia. Pero sí fue parado. ¿Qué fue lo que sucedió? Lee Morgan era joven, era talentoso, era guapetón, era elegante, lo tenía todo para encandilar a la audiencia y la encandiló tal vez demasiado. Nunca ocultó su gusto por las mujeres, obviamente, y además era un muchacho, ¿no? Como tampoco reparó en el daño que sus relaciones extramatrimoniales provocaban en su esposa Helen Moore. Ella fue la única persona que estuvo a su lado cuando Morgan cayó en la heroína y fue la única la que ayudó a rehacerse para que pudiera actuar y grabar de nuevo. Qué loco. Una noche de invierno del año 72, Helen acudió al local en el que Morgan estaba actuando en Nueva York. Al entrar, lo sorprendió con una de sus amantes y, ciega de celos, le disparó con un revólver que llevaba en su bolso. La intensa nevada que caía impidió que la asistencia de los paramédicos llegasen al club a tiempo y, a pesar de los esfuerzos por reanimarlo, Morgan murió desangrado. Hay un maravilloso documental, lo estuve investigando un poco en Netflix, cuenta la vida de él llamado I Call Him Lee Morgan. Les recomiendo que lo vean. ¿Qué pasó con el asesino? La asesina Helen Morgan fue detenida, juzgada y encarcelada. Tras una breve estancia en prisión, salió en libertad, vigilada, y a finales de los 70 regresó a Wilmington, localidad de Carolina del Norte en la que había nacido. Allí comenzó a frecuentar la iglesia metodista y se matriculó en una escuela para adultos para completar su formación académica que no pudo tener en su infancia. Ya falleció en el año 1996, pero dejó un gran hueco en la historia de la música. Bueno, no se justifica, sí, no se justifica tampoco, pero he ahí, queridos hombres que nos están escuchando, valoren siempre a la mujer que tienen al lado, de esas personas que, pese a las jodidas cosas que podemos nosotros llegar a hacer, que estén siempre sin chistar, por así decirlo, pues de esas no se consiguen dos, señores. Así que siempre correctos, siempre justos y también recíprocos, principalmente. No sean pendejos. Así es, justo sobre todo. Esa palabra me gusta mucho, justicia. Yes, my dear friend. Así que continuemos con el conocidísimo John Lennon. Su asesino lleva 38 años en la cárcel. Resulta bastante difícil imaginar que haya alguien que no sepa quién es John Lennon, nacido en Liverpool en el año 1940 y su muerte en Nueva York en el año 1980, pero como de todo hay en esta viña del señor, dígase que el artista fue miembro de la tan conocida banda Los Beatles y uno de los mayores compositores de música popular del siglo XX. Así, a grosso modo, discrepo, pero bueno. ¿Cómo fue el asesinato de este señor? Pues en el edificio Dakota de Nueva York, escenario de películas como La Semilla del Diablo de Roman Polanski, alimentó un poco más su leyenda maldita el 8 de diciembre del año 80, cuando Mark David Chapman asesinó en su entrada a John Lennon, disparándole 5 balas, 4 de las cuales impactaron en el músico. El asesino, que ya había intentado llevar a cabo su plan unos meses antes, se preocupó de utilizar balas de cabeza hueca para provocar un mayor daño y no fallar en su objetivo esta segunda ocasión. ¿Qué es de este asesino? Pues, aunque ya en el siglo XIX, Friedrich Nietzsche afirmó que la muerte de Dios hubo que esperar hasta 1980 para que Mark David Chapman matase al que en el año 1966 se había autodenominado más popular que Jesucristo. Tras el asesinato, Chapman permaneció en el lugar del crimen y esperó a que llegase la policía y procediese a su detención.
Así de frío. En el año 1981 fue condenado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional una vez hubieran transcurrido 20 años. El plazo se cumplió en el año 2000, pero hasta la fecha todas las solicitudes de excarcelación han sido desestimadas, en parte por la negativa de Yoko Ono. La última petición, también denegada, se realizó en agosto del año 2018 y según las leyes estadounidenses no podrá presentarse otra hasta que hayan transcurrido 2 años más. Tal vez el asesino de Lennon, quien ha mostrado arrepentimiento por su acción, vuelva a pisar la calle muy, pero muy pronto. Ah, mira eso. Puede salir en libertad. ¿Sabes qué? Quería acotar algo de la historia que nos acabas de contar. Bueno, esto de la... ¿Tú conoces bien cómo va esta cosa de las cabezas huecas en las balas para hacer mayor daño? Sí, claro. ¿Tienes alguna idea? Totalmente, mi querido Rox. El momento en que una bala tiene la cabeza hueca e impacta contra el objetivo, pues se crea un vacío. Al crearse un vacío, es lo mismo cuando tú te pones a jugar con la leche o con los sorbetes de la Coca-Cola. El momento en que soplas, se crea una burbuja de aire. Se supone que el cuerpo está herméticamente sellado y cuando tú haces ese tipo de daño, pues salen afectados órganos. Y no es únicamente un vacío a nivel de aire, sino también son las propias esquirlas y la pólvora como tal que se riega totalmente hacia una infección muy aparte de la herida que te provoca. Así que, digamos, por así decirlo, para aclararlo, es una mini bomba como tal. Ah, mira eso. Bueno, gracias por la aclaración criminalística, mi querido Andy. Y otra de las cosillas que quería acotar en este punto es que yo he escuchado a mucha gente que dice que, bueno, que defienden sus iglesias y todo eso. Yo no soy muy fan, que por haber dicho que era más popular que Jesucristo, ahí fue lo que le esperó, la muerte de un asesino. Así es. Morir en manos de un balazo, pero no creo que tenga algo que ver. Un poco de exageraciones de las religiones y de los fanáticos. Yo creo que analizando un poquito ese punto, debería ser algo como de egoísmo, de que disfrutas tanto de una persona y obviamente estás mal de la cabeza y eres un enfermo, que si es que no lo disfrutas solo tú, pues ¿por qué lo disfruta el resto? Y obviamente, al sentirse presionado por tanta fama que tenía Lennon, pues el señor simplemente dijo, si no es para mí, no es de nadie, yo no lo comparto. Vaya. ¡Qué locura! Bueno, uno de los casos más famosos de la historia. Pasamos de nuevo, nos vamos para el sur del continente, de donde es originario de Buenos Aires, Argentina, Facundo Cabral, quien murió en Guatemala en el año 2011 y había nacido en el año 37. Cantautor argentino, conocido por, entre otros temas, el famoso y muy conocido No soy de aquí ni soy de allá, canción que popularizó su compatriota Alberto Cortés y que posteriormente grabarían artistas como Jorge Cafrún o Libertad Lamarque, Chabela Vargas y hasta el mismísimo Julio Iglesias. ¿Qué es lo que pasó con Facundo Cabral? ¿Por qué fue asesinado? En el año 2011 se había embarcado en una gira por Centroamérica que lo llevó, entre otros países, a Guatemala. Al día siguiente de actuar en el Teatro Roma de Quetzaltenango y cuando se dirigía al aeropuerto ya para trasladarse a Nicaragua, su automóvil conducido por el empresario Henry Fariña fue abordado por otros 3 vehículos en los que viajaban varios hombres armados, nada más que con fusiles de asalto. ¿Quiénes abrieron fuego contra el coche del artista? Ok, desde el inicio de las investigaciones, la policía guatemalteca tuvo claro que el objetivo de los delincuentes no era Facundo Cabral, sino Henry Fariña, empresario que estaba vinculado al mundo de las drogas, que no tenía buenas relaciones con otro narcotraficante, otro costarricense llamado Alejandro Jiménez, a quienes le habían puesto de alias el Palidejo. Ha de haber sido porque era medio blancuzco. ¿Qué pasó con el asesino? Acusado de esta muerte intento de homicidio contra unos y el asesinato contra otros, Alejandro Jiménez, el famoso Palidejo, fue condenado en el año 2016 a 50 añitos de cárcel. Junto a él también fueron condenados otras personas, el Jim Vargas, Hernández Wilfred, Juan Hernández Sánchez y Audelino García como partícipes del atentado. Hasta el día de hoy, Mr. Palidejo sigue en prisión, convirtiéndose más pálido todavía.
Qué locura, qué mala suerte, ¿eh? Qué denso eso, ¿no? Literalmente se está haciendo más pálido ahí sin la luz del sol presente. Sabes que sí, muy, muy loco. La final pasa en la vida y pasa en TNT. Las cosas que te topas en la calle, ¿no? Que por balas perdidas y que obviamente no apuntaron bien o se te fue la mano cuando en realidad tenías únicamente que asustar, pues se pierden gratas vidas. Y yo creo que aquí en la sociedad ecuatoriana hemos tenido muchos de esos casos. Continuemos, mis queridos amigos. Vamos a hablar sobre Selena, la diosa del pop latino tiroteada en la habitación de un hotel por su presidente del club de fans. La tan conocida Selena, nacida en Texas en el año 71 y con su deceso en el año 95, encarnó el sueño de muchos descendientes de migrantes latinos en Estados Unidos. Hija de un matrimonio mexicano llegado al país en los años 50, la joven se convirtió en una estrella del pop latino, llegando a vender más de 60 millones de discos. Además, se convirtió en una próspera empresaria, dueña de una marca de cosméticos, salones de belleza y también de ropa. Como fue asesinada, después de 6 meses desoyendo las quejas y acusaciones que antiguos empleados de Selena realizaban contra Yolanda Saldívar, que era la presidenta del club de fans de Selena y gerente también de la compañía, a la cual le acusaban de favoritismo, trato degradante y malversación de fondos. Pues simplemente Selena decidió tomar cartas en el asunto y reclamó a Saldívar las cuentas de la empresa, donde todo estaba totalmente chueco y obviamente faltaba muchísimo dinero. El 31 de marzo del año 95, Saldívar citó a la cantante en un motel de la localidad tejana de Corpus Christi, donde la amenazó y disparó, alcanzándole en un hombro. Aunque Selena pudo huir de la habitación, dirigirse a la recepción para pedir ayuda y dar el nombre de su agresora, el impacto, lastimosamente, había afectado una arteria principal, lo que produjo una abundante pérdida de sangre que impidió salvar su vida cuando fue trasladada al hospital, con tan solo 23 añitos. ¿Qué pasó con Yolanda Saldívar? Pues cuando ella vio que Selena huía herida, salió tras ella para acabar lo que había comenzado. Los testigos la recuerdan fuera de sí, persiguiendo a la cantante al grito de puta y otras flores en su vocabulario. Sin embargo, al ver que era asistida por los empleados del motel, resolvió subirse a su automóvil e intentar escapar. Fue interceptada minutos después por la policía, se rindió después de una larga negociación de más de 8 horas. Saldívar fue juzgada en el año 95 y condenada por un jurado popular a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional una vez se cumplan 30 años de condena. Actualmente está recluida en la prisión para mujeres Montview de Casteville, la cual podría abandonar en el año 2025. Vaya, qué locura. Ya mismo. 30 añitos. ¿Qué tal? ¿Qué edad tendría en esa época la asesina, esta Yolanda? Tal vez por ahí mismo, ¿no? Si Sí, Selena tenía más 23 años, tal vez ella tenía un poquito más, unos 28, no mucho, pienso yo, ¿no? Era mayor, pero no pasaba mucho de la edad que tenía de diferencia. Es decir, que va a salir de la cárcel si es que logra salir, porque dice que la posibilidad de libertad condicional, ¿verdad? Es para en 2025. Podría salir ya de 60 años, tirando a 60 años. Quiero agradecer también a las personas que han estado conectadas y a nuestros auspiciantes que hacen posible que todo esto suceda. Gracias a Lee Ecuador. Si quieres sentirte siempre cómodo, siempre bien y tu estilo es el que te define, pues entonces ingresa a nuestra tienda virtual www.lee.com.es. También muchísimas gracias a Starland. Si quieres hacer de tu proyecto, de tu grabación, de tus temas algo súper profesional y tener una asesoría impecable, pues Starland es tu sitio, tu mejor opción. Así es, Andy, y tal cual como todos los jueves, también gracias a Cayosi Artesanal, una empresa dedicada a crear los más deliciosos platillos, bocadillos que tú te puedas imaginar, deliciosillos. Si eres fan de las golosinas y de la buena comida, Cayosi Artesanal es tu sitio perfecto. Visita las páginas oficiales y mira la cantidad de delicias que nos ofrece Cayosi Artesanal. Saludote para Edison, para Tatiana, para Chris Ponce, Cardi, como siempre,
para Moni, Michu, Silvia, Saf, para mi amigo Polo, para Carola, Raquel, Malisa y Darwin que nos estuvieron escuchando, nos escribieron. Un abrazo para ustedes, muchas gracias por estar con nosotros en esta noche. Mi nombre es Rodrigo Estrella. Estamos en vivo desnudando la industria del rock todos los jueves a partir de las 9 en la noche aquí por Alter Ground Radio. Efectivamente, mi nombre es Andy Román, con nosotros hasta la próxima semana. No te pierdas los temazos que se vienen para el año 2022, así que súper pilas, como lo dije la anterior ocasión. Si es que ahorita te quedabas loco, el próximo año se te va a caer la boca de admiración. Mi nombre es Andy Román, hasta la próxima semana. Chao, chao.